Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta es la parte 2 de la chompa y les mostraré paso a paso cómo tejer la manga. Este lado ya tengo terminado. Queda de esta forma. Se tiene que costurar con crochet, punto cadena, y aquí se va uniendo el marcador de ambos lados. Esto es que cuando se está tejiendo se pone un marcador a 10 centímetros o 15 centímetros de distancia en ambos lados. Después ya con eso es mucho más fácil en el momento de costurar. De esa forma. Y aquí también en el hombro se tiene marcado en 3 partes. De un lado, en los 24 puntos está aquí, y este es el centro, y al otro lado, y se debe costurar de esa forma, y al final queda de esta forma. Aquí también se ve un lado del delantero que ya está avanzado, y esto también está unido ya a la espalda y tiene una abertura en esta parte. Y esto les mostraré en la parte 3 del video. Para la manga empezar 70 puntos. Son 70 puntos. Tejer el punto de orilla. 6 puntos revés. 2 puntos al derecho. 5 puntos revés. 2 puntos al derecho, y así tiene que ser 5 revés y 2 derecho, y en este lado quedan 6 puntos revés. Cinco revés, 2 derecho y en la orilla son 6 revés. Es la hilera 2 y tejer todos los puntos al derecho. Es la hilera 3 y aquí en la hilera 3 formar la figura. Son 6 puntos revés y aquí tomar la hebra del centro de estos 2 puntos y tejer 2 puntos al derecho y pasar por encima la hebra. Le separan 5 puntos revés y aquí lo mismo. De nuevo 5 puntos revés. Así como se ha tejido en la espalda. En la hilera impar se forma la figura y en la hilera par se debe tejer los puntos al derecho.
Es la hilera 4, tejer todos los puntos al derecho. Se tiene que tejer recto hasta la hilera 30. Hasta aquí es la hilera 30. Desde aquí se tiene que aumentar cada 8 hileras un punto de cada lado. Aquí en la otra manga es. Desde la hilera 30, un punto en este lado y otro punto aquí. Cada 8 hileras. 12 veces. Entonces es la hilera 31 y aumentar un punto. Se debe tejer hasta la hilera 122, aumentando un punto de cada lado cada 8 hileras. Se debe aumentar 12 veces. Aquí, para tener un mejor control, poner marcador. Y así aumentar cada 8 hileras. En este lado también aumentar un punto. Este es la hilera 32. Es la hilera 121. Es la hilera 122. Hasta aquí son 122 hileras y se ha aumentado 12 veces cada 8 hileras después de tejer 30 hileras recto. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En total son 94 puntos, 70 más 24. Desde aquí formar la sisa. Primero se debe menguar 5 puntos directos de cada lado, 5 en este lado y 5 en este lado. Ahí son 5 puntos que se ha menguado. En este lado también se tiene que menguar 5 puntos. Se han menguado 5 puntos en este otro lado también. Este es la hilera 124. Al final de la hilera se tiene que menguar un punto. De esa forma. Y al inicio, esta es la hilera 125, lo mismo menguar un punto.
Se tiene que menguar un punto al inicio y al final de la hilera. En este otro lado también, al final de la hilera se tiene que menguar un punto y al inicio también. Este es la hilera 126. Menguar un punto. Al final de la hilera 126 se tiene que menguar un punto. Es la hilera 127 y al inicio menguar un punto, al final también. Y aquí al final de la hilera 127 menguar un punto. Es la hilera 128, menguar un punto al inicio. Es la hilera 129, menguar un punto. Y este es la hilera 130, menguar un punto al inicio y al final también. Aquí en la hilera 130 menguar un punto. Hasta aquí se ha menguado 12 puntos. Primero 5, después 7 puntos más. Esta es la hilera 131. Menguar un punto solamente al final de la hilera. Aquí en la hilera 131 menguar un punto al final de la hilera. Tejer el punto de orilla. Esta es la hilera 132 y menguar un punto al final de la hilera. Tejer el punto de orilla. Es la hilera 133. Y aquí en la hilera 133 ya no se tiene que formar la figura en ambos lados, este uno y este otro. Se debe tejer al revés en esta parte. Es la hilera 146. Menguar un punto al final de la hilera. Tejer el punto de orilla es la hilera 147. Y aquí en la hilera 147 se debe dejar nuevamente de formar la figura. Y ahí se deja de formar en ambos lados la figura, en aquí y aquí también se tiene que dejar. Es la hilera 150. Hasta aquí se ha menguado un punto al final de la hilera. Desde la hilera 130 son 20 hileras. Y aquí en la hilera 150 son 50 puntos.
Este es la hilera 151. Tejer todos los puntos. Ahí son los 50 puntos. Es la hilera 152, tejer todos los puntos, o sea, los 50 puntos. Es la hilera 153. Aquí en la hilera 153, al final de la hilera, menguar un punto. Tejer el punto de orilla es la hilera 154. Y aquí al final de la hilera 154, menguar un punto. Es la hilera 155, tejer el punto de orilla. Tejer todos los puntos. Es la hilera 156, tejer todos los puntos. Tejer el punto de orilla es la hilera 157 y aquí se tiene que menguar un punto al final de la hilera. Aquí en la hilera 157, al final de la hilera se debe menguar un punto. Tejer el punto de orilla es la hilera 158, menguar un punto al final de la hilera. Aquí al final de la hilera, esta es la hilera 158, menguar un punto. Es la hilera 159, tejer todos los puntos. Es la hilera 160, tejer todos los puntos. Es la hilera 161. Se tiene que menguar un punto al final de la hilera. Aquí en la hilera 161, al final de la hilera se tiene que menguar un punto. Tejer el punto de orilla es la hilera 162. Se tiene que menguar un punto al final de la hilera. Y aquí al final de la hilera, que esta es la hilera 162, menguar un punto. Hasta aquí es la hilera 162 y está con 44 puntos. Desde aquí se tiene que menguar en cada hilera al inicio y al final un punto. Esta es la hilera 163, menguar un punto al inicio. Y aquí en la hilera 163 también dejar de formar la figura en ambos lados. Y aquí en la hilera 163 al final menguar un punto. De esa forma.
Es la hilera 164. Menguar un punto al inicio y al final también se tiene que menguar un punto. Aquí al final de la hilera menguar un punto. Es la hilera 165, menguar un punto. Aquí al final de la hilera menguar un punto. Es la hilera 165. Es la hilera 166, menguar un punto al inicio. Y así se tiene que menguar al inicio y al final de la hilera hasta la hilera 172, llegando a 24 puntos. Ahí menguar un punto y al inicio también. Va quedando de esta forma. Menguar un punto es la hilera 171. Y aquí al final de la hilera menguar un punto también. Este es la hilera 172. Al inicio menguar un punto. Y al mismo tiempo se tiene que tejer un poco suelto porque es la última hilera y se va a remallar con crochet. Entonces se tiene que tejer más suelto. Aquí menguar un punto. Y queda de esta forma con 24 puntos. Pasar la aguja de esta forma y con crochet remallar. Queda de esta forma la manga. Y aquí tengo ya las dos mangas. En el siguiente video, que es la parte 3, mostraré cómo tejer el delantero. Muchas gracias por ver el video.